La filosofía se define como ese conjunto de razonamientos lógicos, razonamientos metódicos sobre conceptos abstractos que tratan propiamente de explicar pues esas causas, esos fines de la realidad, las experiencias, nuestra propia existencia. Y bueno, pues ya en la anterior clase veíamos su origen en cuanto a que esta palabra de filosofía pues deriva del griego y del latín filosofía, que bueno, pues es al parecer acuñada por uno de los grandes filósofos llamado Pitágoras en la antigua Grecia y significa el amor por la sabiduría. Con ese término también, bueno, pues se nombran ciertas teorías, ciertos sistemas de pensamiento desarrollados por uno o más autores dentro de este campo. Entonces, vemos que la filosofía se origina paralelamente tanto en Occidente como en Oriente. Sin embargo, bueno, pues van a presentar diferencias en los métodos de pensamiento, en lo que es la percepción del mundo, del ser humano y, bueno, de la verdad. Entonces, vemos que se caracteriza la materia de filosofía por abarcar pues muy diversas áreas de estudio, por hacer un énfasis en cuanto a lo que es el pensamiento crítico y por buscar respuestas lógicas a diversas preguntas y bueno, no aceptar verdades absolutas. Entonces, vemos que a partir de la filosofía pues surgen innumerables conocimientos de carácter humanista, de carácter científico y bueno, pues entre ellos destacan sus principales ramas de estudio como la metafísica, la epistemología o la lógica. ¿Qué características tiene? Bueno, vemos que es universal, se preocupa por construir un pensamiento común, valiéndose de diversos conocimientos para que todas las personas pues puedan entender la realidad en la cual viven. También abarca, como ya lo mencionábamos, diferentes áreas de estudio. De esta manera, pues busca establecer las bases de conocimiento humano. No es absoluta, ya que acepta la crítica, la discusión de los argumentos seleccionados, esto para bien de poder pues acercarse a la verdad de todas las cosas y pues hace un mayor énfasis en lo que viene siendo el saber crítico, es decir, en la búsqueda de la verdad. Siempre se está replanteando y se está volviendo a analizar las bases y los argumentos, bueno, de los conocimientos existentes. También se dice que es metódica, ya que otorga pues gran importancia a la metodología que se va a aplicar cuando, bueno, se realiza un razonamiento lógico, esto en la búsqueda de conocimiento, y es sistemática, es decir, pues organiza de una manera lógica y coherente los conocimientos o verdades que, bueno, pues se tienen sobre un tema en particular. Ya en la primera clase veíamos que los orígenes de la filosofía pues se rastrean allá en la Grecia clásica alrededor del siglo V antes de Cristo y bueno pues son los griegos los que separan ese pensamiento racional del irracional y bueno, inician la búsqueda de explicaciones puramente racionales, donde, bueno, pues hasta entonces solo había mitos y religiones o simple sentido común. Entonces, a comparación del resto de otras culturas cercanas a ellos, por ejemplo, como los egipcios, los persas, existen factores que ayudaron al nacimiento de la filosofía pues en Grecia. Aquí era porque, bueno, los griegos tenían mayor libertad de expresión, pues no existía un poder estatal fuerte que les fuese a quitar su libertad. También propiamente tenían una mayor libertad de pensamiento, pues no tenían una religión muy organizada que les impidiese disentir. Y bueno, pues también existía un mayor intercambio de ideas con otras culturas, pues comerciaban con ellas. Se dice que la filosofía nace cuando se pasa del mito al logos. Con esta expresión se hace referencia a ese abandono gradual del mito y su sustitución por el logos, que en griego, bueno, significa razón, ciencia y conocimiento. Y bueno, representa la aparición del pensamiento racional, del pensamiento reflexivo, que ocupa, bueno, pues el lugar de las tradiciones y de las explicaciones míticas aceptadas. Se habla de ese abandono del mito, esto en favor de lo racional,
cuando el ser humano, bueno, pues se acerca a la naturaleza intentando pues hallar explicaciones de lo que ocurre, que, bueno, no apelen a los caprichos arbitrarios y a los propios deseos de los dioses, sino pues a explicaciones que vayan a surgir básicamente de la observación de la realidad y de la reflexión racional pues acerca de esta. El mito, en su definición, se presenta como una especie de narración, esto pues en lenguaje simbólico figurado, el cual pues hace referencia a esa creación y a esa ordenación del mundo en el comienzo de los tiempos, cómo fueron creadas las personas, los animales, las plantas, el cómo surgieron las costumbres de la sociedad y cómo hay que comportarse en la vida. El pensamiento mítico utiliza pues relatos protagonizados por seres sobrenaturales que, bueno, son aceptados de una manera dogmática. Esto significa que es una, digamos, una proposición tenida por cierta y como principio pues innegable, sin dejar espacio para, bueno, pues una reflexión crítica que nos indique, ¿verdad?, si esto es verdad o pues mentira. Los seres humanos no solo se dedican a existir, a estar en el mundo, sino que, bueno, siempre están aspirando a poder comprenderlo, a poder explicarlo y poder interpretarlo. Y de ese afán por conocer la realidad que los rodea, se origina básicamente la ciencia, es decir, esa investigación que se tiene como propósito de dar cuenta de la estructura del mundo y pues el conocimiento que brindan las ciencias, vamos a ver que es racional, que es objetivo, que es verificable y en consecuencia, bueno, pues también es falible. ¿A qué nos referimos con que el conocimiento sea racional? La racionalidad se refiere a ese hecho de que la ciencia es producto de nuestras facultades intelectuales y no de nuestra voluntad o de la sensibilidad. Que la ciencia sea racional va a significar que la actividad científica pues no es producto de la magia ni opera mediante milagros, sino que está basada en ciertos procedimientos racionales que pueden ser verificados. Entonces vemos que la ciencia es objetiva porque su verdad no depende de las opiniones de los científicos acerca de asuntos personales y tampoco de sus gustos o preferencias, ni de sus opiniones referentes a la felicidad o de cómo les gustaría que fuera el mundo, sino que pues esta depende, ¿verdad?, de métodos de investigación, de estándares de prueba. Decimos que la ciencia es verificable porque sus resultados pueden contrastarse. Toda afirmación que pretenda ser científica, bueno, tiene que probarse muchas veces en los hechos. Y bueno, pues por supuesto que el modo de hacerlo va a variar de acuerdo con el tipo de investigación. También se dice que la ciencia es falible, el conocimiento científico pues no es verdadero siempre, sino que va modificándose ante nuevas evidencias. Y bueno, se dice que la ciencia no es un sistema cerrado y dogmático al cual pues se le puedan agregar nuevas verdades, sino que se trata de un sistema abierto, un sistema controvertido, pues cualquier proposición científica puede ser discutida ante nuevas evidencias. Entonces, sin importar qué tan importante sea o cuánto tiempo se haya tenido por verdadera, se puede discutir, ¿verdad? Y se puede, según sea el método, ¿verdad?, de comprobación, corregir, ¿verdad? Entonces, la ciencia y la filosofía son dos ámbitos del conocimiento que pese pues a ser muy diferentes, se han nutrido siempre el uno del otro. Eh, Otro concepto importante que debemos de conocer es el concepto de religión. Estas creencias, bueno, nos tratan de explicar acerca de qué es el mundo, qué es lo divino, qué es el ser humano. Y bueno, pues Aristóteles afirmaba que la filosofía primera pues se podía llamar teología porque su objeto de estudio era la primer causa o el primer motor, que eso es lo que se denomina Dios. Viene de la palabra griega theo, que significa Dios. Podemos encontrar, ¿verdad?, ciertas diferencias tanto en lo que viene siendo la filosofía, la ciencia y la religión. Y bueno,
Podemos ver que una forma de distinguir a la filosofía, la ciencia y la religión es que la filosofía y la ciencia, por ejemplo, son actividades racionales que se construyen mediante métodos objetivos, las cuales no van a dejar pues lugar para la fe o las creencias personales. Además, la comprobación de sus leyes y sus tesis pues deben de ajustarse a las pruebas que pues incluyen la discusión y la argumentación. Tanto en la filosofía como en la ciencia, pues las razones no son válidas solo porque pues las exponga tal o cual persona, sino por su fuerza, por su consistencia, su apoyo en la teoría o en los hechos. Históricamente hemos visto que de la filosofía, bueno, pues han nacido las diferentes disciplinas científicas. A diferencia de la religión, esta pues involucra narraciones de diferentes tipos acerca del origen del mundo, sobre ejemplos de conducta que despiertan la imaginación, aquellas que reconfortan y bueno, que dan esperanza. Entonces, esta tiene una función social muy diferente de la filosofía y de la ciencia, pues parece tener una tarea un poco más formativa, tratar de hacer buenos a los hombres y dar seguridad, pues frente a la angustia que en algunos casos, pues puede ser el hacernos conscientes de que somos seres finitos. La filosofía y la religión pues han tenido un vínculo muy cercano allá en la Edad Media, donde vamos a ver que surgen filósofos como San Agustín de Hipona, San Anselmo de Canterbury, Santo Tomás de Aquino, en donde bueno pues estos pensaban que su tarea era explicar de manera racional pues las creencias religiosas. La relación entre estos tres conceptos básicamente es que todas buscan la verdad, la explicación de la realidad. La filosofía busca la verdad, el origen de las cosas. La ciencia también busca la verdad, pero incorporando el método científico, descartando hipótesis, comprobando. Y la religión también busca la verdad de las cosas, nuestro origen y la razón de ser. Entonces, generan propiamente la construcción de sistemas de pensamientos que rigen la sociedad y la cultura.